Ella llegó en bicicleta a su entrevista, mientras todos la ignoraban. El millonario la observaba con curiosidad. Era diferente, y algo en él sintió que esa joven escondía una historia profunda. Cuando finalmente se detuvo junto a su mesa, él se inclinó hacia ella y dijo: «No pareces pertenecer a este lugar, pero quiero saber por qué». Poco sabía él que esa joven mesera, con sus ojos llenos de determinación, cambiaría su vida para siempre. El restaurante La Corona Dorada brillaba como una joya en el corazón del Polanco, ese rincón de la Ciudad de México donde el dinero fluye como champaña en copa de cristal. Sus paredes color caoba, candelabros de oro y manteles de lino puro creaban el escenario perfecto para que la crema y nata de los empresarios mexicanos cerraran tratos millonarios entre bocados de caviar y sorbos de vino francés. Marisela Fuentes respiró hondo antes de empujar la pesada puerta de servicio. Su uniforme, planchado con esmero la noche anterior, mostraba algunas arrugas después de pedalear 20 kilómetros bajo el sol inclemente de la capital. Se recogió un mechón rebelde de cabello negro detrás de la oreja mientras el gerente, un hombre delgado con bigote de pincel, la miraba de arriba a abajo con gesto reprobatorio. «Llegas tarde, Fuentes», espetó, consultando su reloj suizo. «Y ese uniforme parece sacado de una vecindad. Aquí servimos a lo más selecto de México, no a cualquier pelado de la Condesa». «Lo siento, señor Mendoza. No volverá a pasar», contestó ella, bajando la mirada para ocultar el fuego en sus ojos. «No estoy aquí por tu miserable sueldo», pensó. «Estoy aquí por ti, papá». El recuerdo de Rodrigo Fuentes, encontrado muerto en su oficina 5 años atrás, con una supuesta carta de suicidio confesando fraudes que jamás habría cometido, le revolvió el estómago. 3 años de investigación en solitario la habían llevado hasta este lugar, frecuentado por los García, los hombres que ella estaba segura habían orquestado la muerte de su padre. «Órale, muévete». La voz del gerente la devolvió a la realidad. Mesa 7, familia García completa. «No la cagues». Con bandeja en mano y la espalda recta como le habían enseñado en el entrenamiento express, Marisela avanzó hacia el salón principal. La luz ámbar de las lámparas bañaba a los comensales en un resplandor casi divino, y allí estaban ellos, los García, sentado a la cabeza de la mesa como un rey en su trono. Damián García, de 38 años, conocido en los círculos empresariales como el emperador de acero. Su traje negro hecho a medida parecía una extensión natural de su cuerpo, el rostro anguloso, la mandíbula marcada, los ojos penetrantes que habían hecho temblar a más de un empresario durante negociaciones despiadadas. A su derecha, una anciana de porte aristocrático, doña Clemencia García, la matriarca de 78 años rara vez abandonaba su mansión en Las Lomas, pero cuando lo hacía, parecía que el tiempo se detenía a su alrededor. Su collar de perlas y su bastón con empuñadura de plata eran tan legendarios como los secretos que, según decían, guardaba desde los tiempos del viejo México. «Buenas noches, soy Marisela y seré su mesera esta noche», dijo con voz controlada, repartiendo las cartas de vino, cuando llegó a Damián García. Algo extraño sucedió. El hombre levantó la vista de su teléfono y se quedó mirándola fijamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Marisela. No era la mirada lasciva a la que estaba acostumbrada de hombres poderosos. Era algo diferente, como si estuviera intentando recordar algo. «¿Nos conocemos?», preguntó él, su voz grave resonando en el silencio repentino de la mesa. «No lo creo, señor García», respondió ella, manteniendo el profesionalismo que había ensayado frente al espejo durante semanas. «Hay algo en ti». Damián entrecerró los ojos. «No pareces pertenecer a este lugar, pero quiero saber por qué». Un sudor frío recorrió la espalda de Marisela. ¿La había descubierto? ¿Sabía quién era ella realmente? «Damián, por favor», intervino una mujer elegante sentada a su izquierda. «Deja respirar a la pobre muchacha. No todas están acostumbradas a tu intensidad». Olaya Sotomayor, la prometida de Damián y heredera de los laboratorios Sotomayor, acarició el brazo de su futuro esposo con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Marisela notó el enorme anillo de compromiso que brillaba como una pequeña luna en su dedo anular. «Solo decía lo que pensaba, querida», respondió él, sin apartar la mirada de Marisela. «Tráenos una botella del Chateau Margaux 2010, por favor».
Mientras Marisela se alejaba con el pedido, sintió un par de ojos clavados en su espalda. Al girar ligeramente la cabeza, se encontró con la mirada penetrante de doña Clemencia. La anciana la observaba con una intensidad perturbadora, como si estuviera viendo un fantasma. Durante el resto de la noche, Marisela navegó entre las mesas con precisión calculada, pero siempre pendiente de la conversación en la mesa de los García. Fragmentos de información caían como migas: la próxima fusión con Laboratorios Sotomayor, la nueva planta farmacéutica en Monterrey, nombres de ejecutivos que coincidían con los que su padre había mencionado en sus notas secretas. Cuando el último comensal abandonó la Corona Dorada pasada la medianoche, Marisela pedaleaba de regreso a su pequeño departamento en Iztapalapa. El contraste entre el lujo que acababa de presenciar y los barrios por los que atravesaba era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. En la intimidad de su habitación, con la ciudad rugiendo a lo lejos, sacó la caja metálica escondida bajo una tabla suelta del piso. Los documentos que su padre había ocultado en un compartimento secreto de su escritorio antes de morir eran su única guía, su mapa del tesoro hacia la verdad. «Papá, hoy los vi a la cara», susurró, pasando los dedos por las hojas amarillentas llenas de números, fechas y nombres subrayados. El mismo Damián García me miró como si viera algo en mí. «No sabe que estoy aquí para destruirlo». Un nombre destacaba en varias de las páginas: Esteban Valverde, consejero financiero de los García desde hacía décadas. Su padre había trazado líneas rojas conectándolo con transacciones sospechosas, pero las pruebas eran fragmentarias. Marisela añadió sus nuevas observaciones a un cuaderno gastado. La forma en que doña Clemencia la había mirado, las frases crípticas intercambiadas entre Damián y un hombre mayor que debía ser Esteban, la tensión apenas disimulada entre los prometidos. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente se dejó caer en la cama. En menos de 5 horas debería estar nuevamente de pie para asistir a sus clases en la universidad antes de volver al restaurante. «Vale la pena», murmuró con los ojos cerrados, mientras el cansancio la vencía. «Pronto todos sabrán que Rodrigo Fuentes no era un ladrón ni un cobarde, y los García pagarán por lo que hicieron». Lo que Marisela no podía imaginar es que su llegada a la Corona Dorada había removido aguas que llevaban décadas estancadas, y que la verdad que buscaba podría cambiar no solo la historia de los García, sino también la suya propia. 3 semanas habían pasado desde que Marisela comenzó a trabajar en la Corona Dorada. Sus manos, antes suaves por el trabajo de oficina, ahora mostraban pequeñas quemaduras de las bandejas calientes y callos formados por el constante ir y venir entre las mesas. Pero cada ampolla valía la pena. Cada noche, recolectaba fragmentos de información como quien junta piezas de un rompecabezas. Los García habían vuelto 5 veces desde entonces. Marisela notó sus patrones. Los martes eran para negocios con socios extranjeros, los jueves para discusiones familiares, y los viernes, como hoy, Damián traía a Olaya para mantener las apariencias de un noviazgo que, según sus observaciones, parecía más una transacción comercial que una relación amorosa. «Pinche cabrón», masculló Joaquín, otro mesero, mientras se asomaba por la puerta de la cocina. «El emperador de acero otra vez pidió que tú lo atiendas. Ya van 5 veces que te escoge a ti». Marisela se encogió de hombros, fingiendo indiferencia mientras su corazón latía acelerado. Era exactamente lo que buscaba, pero también lo que temía. La atención de Damián García se había convertido en una constante inquietante. «Ni modo, me tocó la mesa difícil», respondió, ajustándose el moño del uniforme frente al pequeño espejo del pasillo. Esta noche la mesa era más grande de lo habitual. Doña Clemencia había venido, algo raro para un viernes. La anciana, vestida completamente de negro con un broche de esmeraldas en forma de serpiente, parecía más alerta que nunca. Sus ojos seguían cada movimiento de Marisela como un halcón estudiando a su presa. «Buenas noches, familia García, señorita Sotomayor», saludó Marisela con profesionalismo ensayado. «¿Les ofrezco algo de beber mientras revisan la carta?» «Lo usual para todos», respondió Damián sin consultar a nadie. «Y tráele a mi abuela un jerez dulce. Hoy celebramos sus 79 años». Marisela asintió con una sonrisa cortés. Un nuevo dato para su investigación: la fecha exacta de nacimiento de la matriarca, mientras servía las bebidas. Notó que Damián parecía distante.
con ojeras marcadas bajo sus ojos penetrantes. Varias veces lo sorprendió mirando al vacío, como perseguido por pensamientos oscuros. «El señor García no parece estar durmiendo bien», comentó Teresa, la bartender, cuando Marisela regresó por más bebidas. «Mi prima trabaja en su casa como mucama. Dice que últimamente grita por las noches, como si tuviera pesadillas». «¿De verdad?», preguntó Marisela, fingiendo desinterés mientras su mente registraba cada palabra. «Ajá, parece que son sobre algún suicidio, un tal Rodrigo». El vaso que Marisela sostenía se resbaló de sus dedos, estrellándose contra el suelo. Su padre, Damián García, tenía pesadillas sobre su padre. «Aguas, niña», exclamó Teresa, pasándole un trapo. «Con lo que cuestan estos vasos, te lo van a descontar del sueldo». «Lo siento», murmuró Marisela, agachándose para recoger los cristales mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Al volver a la mesa, la cena familiar estaba en pleno apogeo. Esteban Valverde había llegado. Sentándose junto a doña Clemencia, como un cancerbero, el hombre de 60 años, con su traje impecable y cabello canoso perfectamente peinado, emanaba una autoridad silenciosa que hacía callar a los demás cuando hablaba. «La fusión debe concretarse antes del fin de año fiscal», decía Esteban, cortando su filete con precisión quirúrgica. «Los accionistas están inquietos después del último trimestre». «Los accionistas pueden esperar», respondió Damián, jugando con su comida casi sin probarla. «Quiero revisar personalmente cada cláusula del contrato. Desconfiando de los abogados». «Sobrino», la voz de Esteban destilaba miel envenenada. «O tal vez de tu prometida y su familia». Olaya tensó su elegante cuello, como una cobra lista para atacar. «Los laboratorios Sotomayor han cumplido con cada requisito de la auditoría, Esteban. La desconfianza parece venir más bien de tu lado». Marisela servía el vino, moviéndose como una sombra alrededor de la mesa, invisible para los comensales absortos en su batalla verbal, pero no para doña Clemencia. La anciana seguía cada uno de sus movimientos, con una expresión indescifrable en su rostro arrugado. Fue durante el postre cuando ocurrió. Doña Clemencia se inclinó para tomar su copa, y un medallón dorado se deslizó desde el interior de su blusa, quedando colgado a la vista de todos. La matriarca intentó ocultarlo rápidamente, pero sus dedos temblorosos fallaron. El medallón cayó sobre la mesa, abriéndose como una pequeña concha dorada. Marisela, que servía el café en ese momento, vio claramente la fotografía en su interior, una joven hermosa, de unos 20 años, con rasgos sorprendentemente similares a los suyos propios, el mismo arco de las cejas, la misma curva en los labios, el mismo lunar casi imperceptible cerca del ojo izquierdo. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de doña Clemencia había reconocimiento, mezclado con algo que parecía terror. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó Damián, notando la palidez repentina de la anciana. Doña Clemencia cerró el medallón de golpe y lo guardó en su puño cerrado. «Perfectamente», respondió con voz temblorosa. «Solo un poco cansada. Los años no vienen solos, mijo. Deberíamos irnos», sugirió Esteban, lanzando una mirada suspicaz hacia Marisela. «La señora necesita descansar». Mientras la familia se preparaba para partir, Marisela sintió un escalofrío cuando doña Clemencia la tomó del brazo, con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. «Te pareces tanto a alguien que conocí», susurró, con los ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Demasiado. No puede ser coincidencia». Antes de que Marisela pudiera responder, Esteban apareció junto a ellas, separándolas con suavidad pero firmeza. «Vamos, doña Clemencia, su chofer la espera». Esa noche, mientras cerraba el restaurante, Marisela no podía dejar de pensar en el medallón y la fotografía. ¿Quién era esa joven tan parecida a ella? ¿Y por qué doña Clemencia la guardaba con tanto celo? En su pequeño departamento, sacó nuevamente los documentos de su padre. Entre las notas había menciones a un Javier García, hermano menor del padre de Damián. Las referencias eran escasas, como si hubiera sido borrado deliberadamente de la historia familiar. «Javier García», murmuró para sí misma, escribiendo el nombre en su cuaderno. «¿Quién eras y qué tiene que ver conmigo?». Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «Refugio. Vienes a comer el domingo. Hice tus chilaquiles favoritos». Marisela sonrió con cansancio. Su madre no sabía nada sobre su investigación secreta,
ni su trabajo en la Corona Dorada. Creía que su hija seguía en su empleo anterior como asistente contable. Era mejor así. Refugio había sufrido demasiado con la muerte de Rodrigo. Marisela no quería preocuparla con su búsqueda de justicia. Mientras tanto, en la mansión García, Damián se despertaba bañado en sudor frío. La misma pesadilla otra vez. Rodrigo Fuentes, el contador que había considerado un amigo, colgando de una viga en su oficina, los ojos abiertos mirándolo con acusación silenciosa, y las palabras que nunca había dicho en vida, pero que en el sueño repetía como un mantra. No fui yo. Busca la verdad. Se levantó y caminó hasta el ventanal que daba al jardín. La luna iluminaba las rosas blancas que su abuela cuidaba con devoción. Algo estaba mal en el Imperio García. Lo presentía desde hacía tiempo. Y esa mesera, con sus ojos que parecían leer sus pensamientos, había removido recuerdos que no sabía que tenía. Al otro lado de la ciudad, Olaya Sotomayor revisaba antiguos recortes de periódicos sobre la quiebra de la empresa de su padre. 20 años planeando mi venganza, susurró mientras acariciaba el anillo de compromiso. Pronto, papá, muy pronto los García perderán todo, como nosotros. Y en una elegante residencia en Polanco, Esteban Valverde abría una caja fuerte oculta tras un cuadro. Dentro había carpetas con documentos, fotografías viejas y un acta de defunción a nombre de Javier García. Sobre su escritorio descansaba un informe preliminar sobre Marisela Fuentes. Demasiadas coincidencias, murmuró, encendiendo un cigarro. Si eres quien creo que eres, tendré que encargarme de ti, como me encargué de tu padre. La luna seguía su curso sobre la Ciudad de México, iluminando por igual mansiones y vecindades, mientras los engranajes de una verdad largamente enterrada comenzaban a moverse, impulsados por la llegada de una joven decidida a descubrir la verdad, sin imaginar que esa verdad también la descubriría a ella. La oportunidad que Marisela había estado esperando llegó de la forma más inesperada. Una tarde lluviosa de jueves, mientras los meseros se preparaban para abrir el restaurante, el gerente la llamó a su oficina. «Fuentes, tienes una llamada», dijo con evidente molestia. «De la oficina del señor García». El corazón de Marisela dio un vuelco. «De Damián García. No seas igualada. Del señor García para ti», corrigió secamente. «Contesta y que sea rápido. No es una central telefónica esto». Con manos temblorosas, tomó el auricular. «Diga, señorita Fuentes». La voz grave de Damián García resonó al otro lado. «Necesito que venga a mi oficina mañana a las 4. Corporativo García, piso 30. Diga en recepción que tiene una entrevista conmigo. Disculpe, señor García, pero mañana tengo clases y después trabajo aquí. Ya hablé con su jefe, y en cuanto a sus clases, estoy seguro que la Universidad Autónoma puede prescindir de usted por un día». Un escalofrío recorrió su espalda. Había investigado sus horarios. ¿Qué más sabría? ¿Puedo preguntar de qué se trata? «Señor García». Una leve risa escapó del auricular. «Curiosa. Me gusta eso. Digamos que tengo una propuesta que podría interesarle más que servir mesas. 4 en punto. No me haga esperar». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Esa noche apenas durmió, dividida entre la excitación por finalmente acceder al corazón del Imperio García y el temor de haber sido descubierta. Era una trampa, o realmente estaba interesado en contratarla. Fuera lo que fuese, no podía desaprovechar la oportunidad. A las 3:45 del día siguiente, Marisela cruzaba el imponente vestíbulo del Corporativo García. El edificio de cristal y acero se elevaba como un monumento al poder en el centro financiero de la ciudad. Vestida con su mejor traje sastre, comprado en una tienda de segunda mano pero cuidadosamente arreglado, intentaba proyectar una confianza que estaba lejos de sentir. «Marisela Fuentes, tengo una cita con el señor García», anunció en recepción, sorprendida por la firmeza de su propia voz, minutos después. Un ascensor privado la llevaba directamente al piso 30. Las puertas se abrieron a un pasillo silencioso cubierto de mármol italiano. Al final, unas puertas dobles de madera oscura guardaban el Sancta Sanctorum de Damián García. «Adelante», respondió una voz desde dentro cuando tocó. La oficina era exactamente como la había imaginado. Espaciosa, minimalista, dominada por un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad que los García habían ayudado a construir. Damián estaba de pie junto a la ventana,
contemplando el horizonte como un emperador supervisando sus dominios. Señorita Fuentes, puntual, otra cualidad que aprecio. Se giró para mirarla, y Marisela notó las mismas ojeras que había visto en el restaurante. Los pesadillos seguían atormentándolo. Siéntese, por favor. Tomó asiento frente al imponente escritorio de caoba, mientras Damián la estudiaba con intensidad. ¿Sabe por qué la he llamado?, preguntó finalmente. No, señor García. Mentirosa, respondió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estudia economía y contabilidad forense en la UNAM. Tiene las mejores calificaciones de su generación y, sin embargo, trabaja como mesera en un restaurante de lujo. La pregunta es, ¿por qué alguien con su potencial elegiría ese trabajo en particular? Marisela había preparado esta respuesta. Paga mejor que cualquier pasantía. Y los horarios me permiten estudiar durante el día. ¿Y eligió la Corona Dorada por su conveniente ubicación o porque sabía que mi familia frecuenta el lugar? El pulso de Marisela se aceleró. ¿Está sugiriendo que busqué trabajo allí para conocerlo, señor García? Damián soltó una risa corta. Su franqueza es refrescante. La mayoría de la gente me trata con guantes de seda. Se sentó frente a ella. Necesito una asistente personal, alguien inteligente, discreta y con conocimientos de contabilidad. El puesto incluye un salario competitivo y flexibilidad para que continúe sus estudios. Marisela parpadeó, genuinamente sorprendida. ¿Por qué yo? Intuición. Veo algo en usted. Una determinación poco común. Y necesito a alguien que no tema desafiarme cuando sea necesario. Era demasiado bueno para ser verdad. Acceso directo a la información que buscaba, a los archivos internos, a las personas que podrían saber qué le pasó realmente a su padre. ¿Y bien?, presionó Damián. ¿Le interesa el puesto? Sí, respondió sin dudar. ¿Cuándo empiezo? Mañana mismo llegué a las 8. Mientras tanto, a pocas cuadras de allí, en el ático de un edificio exclusivo, Olaya Sotomayor recibía a un visitante inesperado. «Llegas tarde, Esteban», dijo sin levantarse del sofá de diseño. «Y espero que valga la pena. Cancelé una reunión importante». Esteban Valverde depositó su paraguas empapado en el perchero y avanzó hacia ella con la familiaridad de quien conoce bien el lugar. «Nuestro querido Damián está contratando a esa mesera, Marisela Fuentes». Olaya dejó su copa de vino sobre la mesa de centro. La muchachita que no deja de mirar. ¿Para qué? Asistente personal, con acceso a su oficina, su agenda, sus archivos. Y eso debería preocuparme porque Esteban sacó un sobre de su maletín y se lo extendió. Porque la señorita Fuentes no es quien dice ser. Olaya extrajo una fotografía del sobre. Era Marisela, mucho más joven, en el funeral de un hombre. El pie de foto identificaba al fallecido como Rodrigo Fuentes, excontador jefe de Corporativo García. ¿El que se suicidó era su padre? Adoptivo, según mis investigaciones, precisó Esteban sirviéndose un whisky del bar. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que ha estado investigando su muerte durante años. Cree que fue asesinado para encubrir un fraude. Olaya frunció el ceño. ¿Y no pudiste encontrar a otra mesera para contratarla? Damián parece obsesionado con ella. No fui yo quien la contrató en el restaurante. Llegó por su cuenta. Esteban dio un sorbo a su bebida. Y en cuanto a la obsesión de Damián, quizás tenga que ver con que la chica se parece extraordinariamente a una persona de su pasado. ¿A quién? Esteban sonrió enigmáticamente. Todo a su tiempo, querida. Lo importante ahora es acelerar tus planes de boda. Damián está comenzando a hacer preguntas incómodas sobre antiguos reportes financieros. Reportes que firmó Rodrigo Fuentes. Olaya se levantó y caminó hasta el ventanal, observando la ciudad brillante bajo la lluvia. Llevaba 20 años planeando su venganza contra los García, desde que su padre se arruinó tras perder la patente de su fórmula revolucionaria. La boda será en 2 meses. Ni un día más, declaró. Perfecto. Apenas el tiempo suficiente para transferir los activos a nuestro nombre y preparar la caída. Esteban alzó su vaso en un brindis. Por nuestra alianza, querida. Los García no sabrán que los golpeó. Olaya correspondió al brindis con una sonrisa fría. Ni siquiera Esteban sabía que sus planes incluían su propia destrucción una vez que consiguiera lo que quería. De vuelta en su departamento, Marisela apenas podía contener su excitación mientras reorganizaba sus documentos. El acceso que tendría como asistente de Damián era invaluable.
Revisó nuevamente las notas de su padre sobre extraños movimientos financieros, todos relacionados con una misteriosa transacción etiquetada como Proyecto Fénix y fechada pocos meses antes de su muerte. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. «Sigues viniendo el domingo, te extraño, hija». La culpa la invadió. Odiaba mentirle a Refugio, pero sabía que su madre se opondría a lo que estaba haciendo. Después de la muerte de Rodrigo, había insistido en dejar el pasado atrás, en seguir adelante, pero Marisela no podía, no cuando sabía en su corazón que su padre había sido asesinado. «Ahí estaré, mamá. También te extraño», respondió. A la mañana siguiente, puntual como un reloj suizo, Marisela se presentó en la oficina de Damián. Lo encontró revisando unos documentos con el ceño fruncido. «Buenos días, señor García». Él levantó la vista. Por un instante, pareció sorprendido, como si hubiera olvidado que la había contratado. «Marisela, sí, bienvenida». Se aclaró la garganta. María le mostrará su escritorio y sus responsabilidades. María resultó ser una secretaria eficiente y fría, que la instaló en un pequeño escritorio justo fuera de la oficina de Damián. «El señor García es exigente», explicó mientras le entregaba un grueso manual de procedimientos. «Espera perfección y discreción absoluta». Apenas comenzaba a familiarizarse con el sistema informático cuando la puerta del ascensor se abrió. Olaya Sotomayor avanzó como una tormenta tropical, hermosa y devastadora en su vestido rojo. «Así que es cierto», dijo, ignorando completamente a María y clavando sus ojos en Marisela. «La mesera ahora es asistente». Sin esperar respuesta, entró como un vendaval a la oficina de Damián, incluso a través de las gruesas puertas. Se escuchaban sus voces elevadas. María suspiró. «Bienvenida al corporativo García, Marisela. Espero que sepas en lo que te estás metiendo». Mientras la discusión continuaba dentro, Marisela miró a su alrededor, a los archivos que pronto podría consultar, a los ejecutivos que pronto conocería, a los secretos que pronto descubriría. «Lo sé perfectamente», murmuró para sí misma. En su muñeca, el reloj que había pertenecido a su padre marcaba el inicio de su verdadera misión. Ciudad de México, 1993. Refugio Vargas. Apretó la carpeta contra su pecho, mientras el ascensor subía al piso 15 del entonces modesto edificio de Corporativo García. A sus 23 años, estaba nerviosa por su primer día como secretaria en la empresa más prometedora del sector farmacéutico mexicano. «No lo arruines», se susurró a sí misma mientras las puertas se abrían. La recibió una mujer de mediana edad con gafas de montura gruesa. «Refugio Vargas, soy Consuelo, asistente de doña Clemencia. Serás la secretaria del joven Javier García». Javier García, el hijo menor del patriarca, recién graduado en química farmacéutica por Stanford. Refugio había visto su fotografía en el periódico. Un joven brillante de 25 años con sonrisa fácil y ojos amables, tan diferente a su hermano mayor, el calculador Ernesto García, padre del entonces niño Damián. «Buenos días», dijo una voz cálida detrás de ella. «Tú debes ser mi nueva secretaria». Al girarse, Refugio se encontró cara a cara con Javier García. Era aún más apuesto en persona, con el pelo negro ligeramente despeinado y una bata de laboratorio sobre su camisa informal. «Sí, señor García. Refugio Vargas, para servirle». Él sonrió, extendiendo su mano. «Por favor, llámame Javier. Señor García me hace sentir como mi padre». Ese fue el comienzo. Nadie podría haber previsto que aquel saludo cortés daría inicio a un romance prohibido entre el heredero de un imperio y una secretaria de Iztapalapa. Durante meses, su relación se mantuvo estrictamente profesional, aunque Refugio no podía evitar admirar la pasión con que Javier hablaba de sus investigaciones, tan diferentes a los fríos análisis financieros de Ernesto. «Estamos cerca de algo grande», le confió Javier una noche mientras trabajaban hasta tarde. «Esta fórmula podría revolucionar el tratamiento de enfermedades autoinmunes». Refugio observaba fascinada los complicados diagramas moleculares. «¿Trabajas solo en esto?» «No», respondió Javier, y su rostro se iluminó. «Con Armando Sotomayor. Es brillante, aunque mi familia lo considera competencia». La barrera entre ellos se rompió una noche de tormenta, cuando quedaron atrapados en el laboratorio por una inundación que paralizó la ciudad. Entre confesiones, risas
y una botella de vino olvidada en el refrigerador del laboratorio, compartieron su primer beso. Lo que siguió fueron 6 meses de encuentros secretos, notas escondidas y miradas cómplices en reuniones corporativas. Javier hablaba de dejar el negocio familiar para abrir su propio laboratorio, lejos de las presiones de su padre y de la desaprobación que sabía llegaría cuando anunciara su relación con Refugio. Pero el destino tenía otros planes. Ciudad de México, presente. ¿En qué piensas? La voz de Damián trajo a Marisela de vuelta al presente. Llevaba 2 semanas trabajando como su asistente, ganándose poco a poco su confianza. Ahora estaban en el auto de Damián, dirigiéndose a una reunión con inversionistas. Disculpe, estaba repasando mentalmente la agenda, mintió Marisela, aunque en realidad pensaba en los documentos que había descubierto la noche anterior, después de que todos se marcharan. Había aprovechado para explorar los archivos digitales, encontrando referencias al proyecto Fénix mencionado en las notas de su padre. Era un proyecto conjunto entre Javier García y Armando Sotomayor para una fórmula revolucionaria, abandonado abruptamente tras la muerte de Javier en un accidente automovilístico. ¿Siempre eres tan profesional?, preguntó Damián, observándola con esa intensidad que la ponía nerviosa. Podrías llamarme por mi nombre cuando estamos solos. Marisela se tensó. En los últimos días, Damián había mostrado un interés cada vez menos profesional en ella, le asignaba proyectos que requerían largas horas juntos y encontraba excusas para rozar su mano al pasarle documentos. Prefiero mantener el profesionalismo, señor García, respondió con firmeza, especialmente considerando su compromiso con la señorita Sotomayor. Damián soltó una risa amarga. Ah, sí, mi compromiso. Miró por la ventanilla los rascacielos que pasaban. ¿Sabías que los matrimonios arreglados no desaparecieron con la época colonial? Solo cambiaron de forma. Ahora los llamamos alianzas estratégicas. El silencio que siguió pesaba como plomo. Marisela luchaba contra sentimientos encontrados. Parte de ella empezaba a ver a Damián como una víctima más de las circunstancias, atrapado en las maquinaciones de su familia. Otra parte le recordaba constantemente que este hombre pertenecía a la familia que había destruido a la suya. Residencia Sotomayor, 1999. El pequeño Armando Sotomayor Hunwerer observaba con curiosidad a su padre, que bebía directamente de una botella de whisky, mientras miraba fijamente una fotografía enmarcada. ¿Por qué lloras, papá?, preguntó el niño de 7 años. Armando levantó la vista con ojos enrojecidos. Porque me robaron, hijo. Me robaron mi vida, mi trabajo, mi futuro. Señaló la fotografía donde aparecía junto a un hombre joven en un laboratorio. Javier y yo creamos algo maravilloso, pero su familia se lo quedó todo. ¿Los García?, preguntó el niño, repitiendo un nombre que había escuchado 1000 veces entre maldiciones. Sí, los malditos García, escupió Armando, derramando whisky sobre su camisa arrugada. Cuando Javier murió, patentaron nuestra fórmula como si fuera solo suya. Me arruinaron. El niño no entendía todo, pero asintió solemnemente. Días después, cuando encontraron a su padre muerto por una sobredosis de alcohol y pastillas, algo cambió dentro de la pequeña Olaya, nombre real del niño que luego adoptaría la identidad femenina. En el funeral, mientras su tío le sostenía la mano, hizo una promesa silenciosa. Los García pagarían algún día. Ciudad de México, presente. ¿Conoció a mi padre?, preguntó Marisela abruptamente. Incapaz de contener más la pregunta que la carcomía, Damián la miró sorprendido. A Rodrigo Fuentes. Sí, lo conocí bien. Era más que nuestro contador jefe. Para mí, era casi un mentor. Por eso nunca creí. ¿Que se suicidara?, completó Marisela, olvidando toda precaución. El auto se detuvo en un semáforo. Damián la estudió con intensidad renovada. Exactamente. Nunca lo creí. ¿Cómo lo supiste? Marisela se dio cuenta de su error. Había revelado demasiado. Intuición, respondió, evadiendo su mirada. No parece el tipo de hombre que abandona sus responsabilidades. Damián guardó silencio durante varios segundos. Tienes razón, no lo era. Dudó un momento antes de añadir. He estado revisando los informes que presentó antes de su muerte. Hay inconsistencias que no noté entonces. El corazón de Marisela se aceleró.
Estaba tan cerca. El teléfono de Damián interrumpió el momento. Era Esteban Valverde. Damián respondió con evidente fastidio, pero su expresión cambió a medida que escuchaba. ¿Estás seguro? No, no hagas nada hasta que yo llegue. Sí, cancelaré la reunión. Colgó y dio instrucciones al chofer para cambiar de dirección. Lo siento, Marisela. Tendrás que encargarte de la reunión en mi lugar. Surgió una emergencia familiar. ¿Algo grave? ¿Mi abuela tuvo un episodio? A su edad, cualquier alteración es preocupante. La miró fijamente. Es extraño, según Esteban. No deja de pedir ver a la chica del restaurante. Marisela sintió un escalofrío. Doña Clemencia la había reconocido de alguna manera. Sabía quién era realmente. Mientras tanto, en la mansión García, Refugio sostenía la mano temblorosa de doña Clemencia. Había acudido urgentemente tras recibir una llamada de la enfermera personal de la anciana. Tantos años guardando este secreto, susurraba doña Clemencia, su rostro marcado por la fiebre, y ahora ella aparece como un fantasma del pasado. Tranquila. Doña, intentaba calmarla Refugio. Nadie lo sabe aún. El medallón, insistía la anciana. La vio, se parece tanto a él, a Javier. Refugio palideció. Durante años había mantenido la verdad oculta, incluso de su propia hija, que Marisela era fruto de su amor con Javier García, concebida semanas antes del fatal accidente que se llevó la vida del amor de su vida. Rodrigo Fuentes, entonces contador recién contratado y amigo de Javier, había sido su salvación. Enamorado en secreto de Refugio, aceptó casarse con ella y criar a Marisela como propia cuando supo que estaba embarazada y sola, un secreto que ambos juraron llevarse a la tumba para proteger a la niña. Pero ahora, mientras observaba a la anciana matriarca luchar contra sus propios fantasmas, Refugio sentía que el elaborado castillo de mentiras que habían construido comenzaba a desmoronarse. El sonido de un coche aproximándose la alarmó. A través de la ventana, vio a Damián García bajando apresuradamente. Tendría que salir por la puerta trasera para evitar preguntas incómodas. No estaba lista para enfrentar la verdad. No todavía. Volveré mañana, prometió a doña Clemencia, apretando su mano una última vez. Por favor, no diga nada hasta que hablemos. Mientras se escabullía por el jardín, Refugio no vio a Esteban Valverde observándola desde la ventana de su despacho, con una sonrisa calculadora en su rostro envejecido. Así que la madre de la mesera conoce a doña Clemencia, murmuró para sí mismo. Las piezas comienzan a encajar. En su escritorio reposaba el informe completo sobre Marisela Fuentes que había encargado, su educación, sus amistades, sus movimientos de los últimos 3 años. Y, más importante aún, el análisis de ADN obtenido secretamente de una taza de café que había usado, comparado con muestras conservadas de Javier García. El resultado, destacado en rojo, 99,9% de probabilidad de parentesco directo. La Ciudad de México se ahogaba bajo una tormenta sin precedentes. Las calles convertidas en ríos arrastraban la basura acumulada en las alcantarillas, mientras los relámpagos iluminaban intermitentemente el skyline, como fotografías sobrenaturales. Marisela observaba la lluvia golpear contra los ventanales del piso 30 del corporativo García. Era pasada la medianoche y todos se habían marchado hacía horas, todos excepto ella. Esta es mi oportunidad, murmuró para sí misma, ajustando la pequeña linterna que llevaba en el bolsillo. Desde el episodio de doña Clemencia 3 días atrás, Damián había estado prácticamente ausente, dividiendo su tiempo entre el hospital privado donde atendían a su abuela y misteriosas reuniones con Esteban Valverde, a las que ni siquiera ella tenía acceso. La ausencia de su jefe le brindaba la oportunidad perfecta para explorar sin restricciones, especialmente ahora que tenía un objetivo concreto: la caja fuerte oculta tras el cuadro de Rufino Tamayo en la oficina de Damián. Había descubierto su existencia de casualidad, cuando Damián olvidó cerrarla completamente tras guardar unos documentos. No alcanzó a ver su contenido, pero el brillo metálico de la puerta la había obsesionado desde entonces, con guantes de látex para no dejar huellas. Marisela deslizó el cuadro a un lado, revelando la combinación electrónica. 3 intentos antes de que se bloqueara y disparara una alarma silenciosa. No tenía margen de error. Vamos, piensa, se dijo. ¿Qué usaría como clave? Después de un momento de reflexión, tecleó la fecha de fundación del corporativo García.
Error. Probó entonces con la fecha de nacimiento de Damián. Error nuevamente. Su corazón latía con fuerza mientras consideraba su última oportunidad. Recordó algo que había visto en su escritorio. Una pequeña fotografía de Damián niño junto a un hombre joven que, según había descubierto, era su tío Javier. Con dedos temblorosos, marcó la fecha de fallecimiento de Javier García. La luz cambió a verde y el mecanismo se abrió con un susurro metálico. «Te tengo», susurró triunfante. El interior contenía varias carpetas etiquetadas con códigos y fechas. Una destacaba entre las demás. Proyecto Fénix. Documentación original. Con el corazón desbocado, Marisela la extrajo y la abrió sobre el escritorio. Dentro encontró planos moleculares, fórmulas químicas y notas escritas a mano con 2 caligrafías diferentes. Al final de cada página, 2 firmas, Javier García y Armando Sotomayor. Era cierto, murmuró asombrada. Trabajaban juntos. Entre los documentos había también un contrato preliminar de sociedad entre ambos científicos, fechado una semana antes de la muerte de Javier, y algo aún más revelador, un análisis forense encargado por Damián hace apenas 6 meses sobre la patente registrada a nombre exclusivo de Corporativo García. Las notas manuscritas de Damián en los márgenes eran reveladoras. Evidencia de manipulación en los registros originales. ¿Quién falsificó la documentación? Mi padre, Esteban. Marisela sintió un escalofrío. Damián también estaba investigando. Era posible que fuera un aliado y no un enemigo. Sacó su teléfono y comenzó a fotografiar meticulosamente cada documento. Estaba tan concentrada que no escuchó los pasos aproximándose hasta que fue demasiado tarde. «Marisela, ¿qué haces aquí a esta hora?» Se giró, con el pánico trepando por su garganta. Pero no era Damián quien la había descubierto. Era su madre. «Mamá». La confusión dio paso a la incredulidad. «¿Qué? ¿Cómo?» Refugio Fuentes permanecía inmóvil en el umbral de la puerta, empapada por la lluvia, con una expresión indescifrable en su rostro envejecido prematuramente. «Lo sé todo, hija», dijo con voz cansada. «Sé que trabajas para Damián García. Sé que has estado investigando la muerte de Rodrigo». Marisela intentó explicarse, pero su madre levantó una mano para silenciarla. «No vine a detenerte. Vine porque doña Clemencia me llamó. Está muriendo, Marisela, y antes de irse, quiere limpiar su conciencia». Un trueno especialmente violento sacudió el edificio, como subrayando la gravedad del momento. «¿Conoces a doña Clemencia?», preguntó Marisela, sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Por qué querría hablar contigo?». Refugio avanzó lentamente hacia ella, observando los documentos esparcidos sobre el escritorio. «Veo que has descubierto parte de la historia», dijo, pasando sus dedos sobre las firmas de Javier y Armando. «Pero no la parte que más te concierne. ¿De qué estás hablando?» «Mamá», Refugio señaló una silla. «Siéntate, hija. Lo que voy a contarte cambiará todo lo que crees saber sobre nuestra familia y sobre ti misma». Afuera, la tormenta arreciaba, como si la naturaleza misma quisiera proporcionar una banda sonora apropiada para las revelaciones que estaban por venir. «Hace 30 años», comenzó Refugio con voz queda, «trabajé como secretaria en este mismo edificio, aunque entonces era mucho más pequeño. Me asignaron como asistente de Javier García, el hermano menor del padre de Damián». Marisela escuchaba en silencio, una sensación de irrealidad apoderándose de ella. Javier era diferente a los demás García, brillante, amable, apasionado por la ciencia más que por el dinero. Los ojos de Refugio se humedecieron. «Nos enamoramos. A pesar de que nuestros mundos eran completamente diferentes, planeábamos escapar juntos, lejos del control de su familia». «¿Qué pasó?», susurró Marisela, aunque una parte de ella ya anticipaba la respuesta. «Quedé embarazada». Refugio la miró directamente a los ojos. «De ti, Marisela». El tiempo pareció detenerse. Marisela sintió que le faltaba el aire. Pero Rodrigo, papá, Rodrigo Fuentes fue el hombre más noble que he conocido», continuó Refugio, las lágrimas corriendo ya libremente por sus mejillas. «Era amigo de Javier y estaba secretamente enamorado de mí. Cuando Javier murió en aquel accidente de auto, Rodrigo nos ofreció su protección, nos casamos y te crió como su propia hija». «¿Estás diciendo?» Marisela apenas podía articular las palabras.
¿Estás diciendo que mi verdadero padre era Javier García, que soy una García? Refugio asintió lentamente. Y no cualquier García, eres la única hija de Javier, la heredera legítima de su parte del imperio farmacéutico. Eso significa que Damián es tu primo, completó Refugio, hijo del hermano mayor de tu padre biológico. La habitación pareció girar alrededor de Marisela. Todo cobraba un nuevo y terrible sentido. La forma en que doña Clemencia la miraba, la extraña familiaridad que Damián sentía hacia ella, el medallón con la fotografía de una joven tan parecida a ella misma. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, la indignación mezclándose con el shock. Para protegerte. Doña Clemencia me hizo prometerlo. Refugio tomó sus manos temblorosas. Ella temía que un escándalo destruyera a la empresa en un momento crítico. Me ofreció dinero para que desapareciéramos. Pero Rodrigo insistió en quedarse y trabajar para los García. Decía que era la mejor forma de asegurar tu futuro, manteniéndote cerca de tu verdadera familia sin que nadie lo supiera. Pero entonces, ¿por qué murió? ¿Qué descubrió papá, Rodrigo? El rostro de Refugio se endureció. Descubrió que alguien había manipulado los registros de la patente conjunta entre Javier y Armando Sotomayor, alguien que se aseguró de que todo el crédito y los beneficios quedaran para los García, arruinando a los Sotomayor. Esteban Valverde, aventuró Marisela, recordando las notas de su padre. Sí, Rodrigo descubrió que Esteban había falsificado documentos, alterado fechas e incluso tenía sospechas sobre la muerte de Javier. Un relámpago iluminó la oficina, proyectando sombras grotescas contra las paredes. Cuando Rodrigo amenazó con exponer la verdad, Esteban lo confrontó. Le dijo que si no asumía la culpa por supuestos desvíos financieros, revelaría tu verdadera identidad y me acusaría de extorsión a la familia García. Entonces papá se sacrificó por nosotras, murmuró Marisela, las piezas encajando dolorosamente en su mente. Te amaba como a su propia hija. Prefirió destruir su reputación antes que ponernos en peligro. Refugio apretó sus manos. Nunca creí que llegaría tan lejos como para quitarse la vida. No lo hizo, afirmó Marisela con vehemencia. Estoy segura de que Esteban lo asesinó y lo hizo parecer un suicidio. Otro trueno sacudió el edificio, tan cercano que hizo vibrar los ventanales. Tenemos que irnos, dijo Refugio súbitamente, mirando hacia la puerta con nerviosismo. Si Esteban descubre que estamos aquí, no me iré sin pruebas, declaró Marisela, volviendo a los documentos. Necesito copiar todo esto, Damián tiene que saberlo. ¿Confías en él? Marisela dudó un momento. No lo sé, pero está investigando por su cuenta. Creo que sospecha la verdad sobre Esteban. Mientras recogía apresuradamente los documentos para devolverlos a la caja fuerte, Marisela se detuvo al encontrar una fotografía escondida entre las páginas. Era una imagen de Javier García abrazando a una joven Refugio. Ambos sonrientes frente a un lago. En el reverso, una inscripción con letra elegante. Los amores prohibidos son los únicos que valen la pena. J. Marisela sintió las lágrimas quemar sus ojos mientras pasaba los dedos sobre el rostro sonriente de su verdadero padre. El parecido entre ambos era innegable. Nunca dejó de amarte, susurró Refugio, observando la fotografía por encima de su hombro. Su último mensaje antes del accidente fue para decirme que vendría por nosotras, que había encontrado una solución. Un ruido en el pasillo la sobresaltó. Rápidamente, Marisela guardó los documentos en la caja fuerte y cerró el mecanismo, volviendo a colocar el cuadro en su lugar. «Vámonos», susurró, tomando a su madre del brazo, mientras se escabullían por la escalera de emergencia. La tormenta continuaba azotando la ciudad, lavando los pecados viejos y preparando el escenario para nuevas verdades que, como relámpagos, pronto iluminarían la oscuridad largamente cultivada por quienes habían manipulado el destino de dos familias durante décadas. El amanecer encontró a Marisela sentada en la pequeña cocina del apartamento de su madre, con una taza de café frío entre las manos. No había dormido. ¿Cómo podría, cuando todo su mundo se había puesto de cabeza en una sola noche? Refugio entró en la cocina, su rostro marcado por el cansancio y el llanto. «¿Quieres más café?», preguntó, intentando normalizar lo imposible. «Lo que quiero son respuestas», respondió Marisela, su voz extrañamente calmada. 30 años, mamá, 30 años de mentiras.
Refugio se sentó frente a su hija, sus manos buscando las de ella sobre la mesa desgastada. No fueron mentiras, mi amor, fueron omisiones para protegerte. ¿Protegerme? Marisela retiró sus manos bruscamente. Dejaste que creciera adorando la memoria de un padre que, aunque maravilloso, no era mío por sangre. Dejaste que me obsesionara con limpiar su nombre, que dedicara años a investigar a los García, sin decirme que yo misma era una García. Rodrigo era tu padre en todas las formas que importan, insistió Refugio, lágrimas formándose en sus ojos cansados. Te amó desde el primer momento, te crió como suya, y mi verdadero padre. La voz de Marisela se quebró. Javier García nunca supo de mí, murió antes de que pudiera decírselo. Refugio se levantó y caminó hasta un viejo aparador. De un cajón con llave, extrajo una caja metálica similar a la que Marisela había encontrado con los documentos de Rodrigo. Pero te habría amado con locura, de eso estoy segura. Abrió la caja y sacó un pequeño sobre amarillento. Esta es la última carta que me escribió Javier. La recibí un día después de su accidente, con manos temblorosas. Marisela desplegó el papel y leyó: Mi querida Refugio, todo está listo para nuestra nueva vida. He hablado con Armando, y juntos estableceremos nuestro propio laboratorio lejos de aquí, lejos de las ambiciones tóxicas de mi familia. No puedo esperar para comenzar esta aventura contigo. Tengo algo importante que contarte, algo que cambiará nuestros planes de maneras que espero te hagan tan feliz como a mí. Mañana pasaré por ti a las 8. Prepara solo lo esencial. Te amo con toda mi alma, Javier. Nunca llegó, susurró Refugio, mientras Marisela doblaba la carta con reverencia. Su auto se salió de la carretera esa noche durante una tormenta similar a la de ayer. Lo encontraron al día siguiente. ¿Crees que fue realmente un accidente? Refugio suspiró profundamente. Durante años quise creerlo. Era más fácil aceptar la crueldad del destino que imaginar que alguien... Se detuvo, incapaz de completar la frase. Que alguien lo mató, completó Marisela, como hicieron con papá, con Rodrigo. Cuando Rodrigo descubrió las manipulaciones de Esteban en los registros de patentes, comenzó a investigar también la muerte de Javier. Encontró testigos que aseguraban haber visto otro vehículo persiguiendo el auto de Javier esa noche. Marisela se levantó abruptamente, la sangre hirviéndole en las venas. Esteban Valverde. Todo apunta a él. Falsificó documentos, robó la patente conjunta, posiblemente mató a mi padre biológico y definitivamente orquestó el asesinato de mi padre adoptivo. Es un hombre muy poderoso, hija, y peligroso. Refugio la tomó de las manos. Por eso nunca quise que supieras la verdad. Temía que hicieras exactamente lo que estás haciendo, ponerte en su camino. ¿Y qué sugieres? Que lo dejemos salirse con la suya, que las muertes de 2 hombres buenos queden sin justicia. Lo que sugiero es que tengas cuidado. Muy pocos han desafiado a Esteban Valverde y han vivido para contarlo. El teléfono de Marisela vibró con un mensaje de Damián. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Es urgente. Marisela miró a su madre. Tengo que irme. ¿Vas a contárselo? No lo sé. Marisela guardó la carta de Javier en su bolso. Pero necesito saber de qué lado está realmente. Damián García esperaba en su oficina, las persianas cerradas dando al lugar una penumbra inusual. Cuando Marisela entró, notó inmediatamente que había algo diferente en él, una tensión, una intensidad que no había visto antes. ¿Dónde estuviste anoche?, preguntó sin preámbulos. En casa de mi madre, respondió ella, técnicamente sin mentir. ¿Por qué? ¿Sucedió algo? Damián la estudió por varios segundos. Las cámaras de seguridad del edificio se apagaron durante la tormenta. Cuando volvieron a funcionar, detectaron movimiento en mi oficina. Marisela mantuvo su expresión neutral, agradeciendo silenciosamente a la tormenta por el corte oportuno. ¿Crees que alguien entró? No lo creo. Lo sé. Damián señaló hacia el cuadro de Tamayo. La caja fuerte tiene un registro digital de aperturas. Alguien la abrió a las 12:43 de la madrugada. El corazón de Marisela se aceleró, pero años de contener sus emociones le permitieron mantener la compostura. ¿Robaron algo? Curiosamente no. Damián se inclinó hacia adelante. Quien entró simplemente revisó los documentos del proyecto Fénix, los mismos que he estado investigando en secreto durante meses. Se produjo un largo silencio entre ellos. Marisela consideró sus opciones. Mentir. ¿Pero hasta cuándo?
la verdad. ¿Pero cuánta? Fui yo, confesó finalmente. Entré a tu oficina anoche. La expresión de Damián no mostró sorpresa, sino más bien alivio. Lo sospechaba. La pregunta es, ¿por qué? Por la misma razón que tú investigas, para descubrir la verdad sobre Rodrigo Fuentes. ¿Qué relación tienes con él? La voz de Damián era suave pero insistente. Era mi padre. Damián se reclinó en su silla, procesando la información. Por eso aceptaste el trabajo en el restaurante. Por eso te convertiste en mi asistente, para investigarnos. Para investigar su muerte, corrigió Marisela. Nunca creí que se suicidara, ni que hubiera robado dinero de la empresa. Yo tampoco, admitió Damián para su sorpresa. Rodrigo era un hombre íntegro. Cuando murió, yo tenía apenas 18 años. Pero incluso entonces me pareció sospechoso. Sin embargo, todos a mi alrededor insistían en que las pruebas eran concluyentes. Se levantó y caminó hasta la ventana, descorriendo ligeramente las persianas para mirar la ciudad que comenzaba a secarse tras la tormenta. Hace 6 meses encontré discrepancias en los registros financieros de esa época. Cifras que no cuadraban, documentos con firmas que parecían falsificadas. Comencé a investigar y descubrí la conexión con el proyecto Fénix. La fórmula conjunta de Javier García y Armando Sotomayor, dijo Marisela, dejando que su conocimiento del tema se revelara gradualmente. Damián asintió. Un descubrimiento farmacéutico revolucionario que, tras la muerte de mi tío Javier, fue patentado exclusivamente a nombre de Corporativo García. Eso destruyó a Armando Sotomayor y creó el odio entre nuestras familias que persiste hasta hoy, y que convenientemente se resolverá con tu matrimonio con Olaya Sotomayor, añadió Marisela. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Damián. Un matrimonio arreglado por Esteban Valverde, curiosamente el mismo hombre que parece estar en el centro de todas las irregularidades que he encontrado. Marisela sintió que estaban al borde de un precipicio. ¿Debía confiar completamente en Damián? ¿Revelarle toda la verdad, incluyendo su propia identidad como hija de Javier? Tu padre descubrió que Esteban había falsificado documentos para robar la patente, dijo Damián, rompiendo su dilema interno. Y cuando amenazó con exponerlo, Esteban lo eliminó. ¿Tienes pruebas?, preguntó Marisela, conteniendo el aliento. No suficientes, aún no. Damián regresó a su escritorio. Pero estoy cerca, y ahora que sé quién eres realmente y qué buscas, quizás podamos trabajar juntos. Marisela consideró sus palabras. Si Damián estaba siendo sincero, sería un aliado invaluable. Si estaba tendiéndole una trampa, ¿por qué debería confiar en ti?, preguntó directamente. Eres un García. Tu familia se benefició del fraude. Mi abuelo y mi padre quizás. Yo no. Los ojos de Damián brillaron con determinación. Quiero limpiar el nombre de mi familia. Construir un legado basado en la integridad, no en mentiras y manipulaciones. Y para eso, necesito saber toda la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Algo en su mirada, en la intensidad de sus palabras, hizo que Marisela tomara una decisión. Hay algo más que debes saber, dijo lentamente. Algo sobre mí y sobre ti. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Olaya Sotomayor entró como una tormenta en tacones de diseñador, su rostro normalmente contorsionado por la furia. «Así que los rumores son ciertos», exclamó, mirando alternativamente a Damián y Marisela. ¿Es esta la razón por la que has estado evitándome? ¿Por la que no avanzamos con los preparativos de la boda? Olaya, esto no es lo que parece, comenzó Damián. Pero ella lo interrumpió con un gesto brusco. Ahórrate las explicaciones. Esteban me lo advirtió, pero me negué a creerlo. Se volvió hacia Marisela, señalándola acusadoramente. ¿Sabes que está investigando a tu querido jefe? ¿Que probablemente te está usando para obtener información? La confusión cruzó el rostro de Marisela. ¿De qué hablas? Olaya sonrió con malicia. Oh, no te lo ha dicho. Tu jefe ha estado revisando antiguos registros financieros, haciendo preguntas sobre tu padre. Sospecha que Rodrigo Fuentes no era tan inocente como todos creían. Eso no es cierto, intervino Damián, su voz dura. Olaya, no sabes de qué estás hablando. Sé lo suficiente. Olaya sacó un sobre de su bolso y lo arrojó sobre el escritorio.
Esteban encontró esto en los archivos, la verdadera razón del suicidio de Rodrigo Fuentes. Con dedos temblorosos, Marisela abrió el sobre. Dentro había fotografías de documentos financieros con la firma de su padre adoptivo y una carta manuscrita que nunca había visto antes. El mundo pareció detenerse mientras leía lo que parecía ser una confesión detallada de Rodrigo Fuentes, admitiendo haber desviado fondos durante años. Una confesión que contradecía todo lo que sabía sobre el hombre que la había criado. «Esto es una falsificación», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Cómo estás tan segura?», preguntó Olaya con falsa inocencia. «Porque no encaja con la imagen idealizada que tienes de tu padre, a veces. Querida, las personas que más amamos son las que mejor nos engañan». Marisela miró a Damián, buscando en sus ojos alguna señal de que esto era parte de un plan elaborado para manipularla, pero todo lo que vio fue la misma confusión y sospecha que sentía ella. El teléfono de Marisela vibró con un mensaje. Era de su madre. «Doña Clemencia está muy grave. Quiere verte. Ven al Hospital Ángeles ahora mismo. Es nuestra última oportunidad». Las verdades enterradas durante décadas estaban finalmente saliendo a la superficie, y Marisela tenía la terrible sensación de que esta era apenas la punta del iceberg. El Hospital Ángeles, con su fachada de cristal y acero, se alzaba como un monumento a la medicina privada mexicana. En la suite exclusiva del último piso, doña Clemencia García descansaba sobre almohadones de seda, su piel cetrina contrastando con la blancura inmaculada de las sábanas, a pesar de los tubos y monitores que la rodeaban. Mantenía la dignidad aristocrática que la había caracterizado toda su vida. Marisela entró en la habitación con pasos vacilantes. Había logrado escabullirse de la oficina tras la confrontación con Olaya, dejando a Damián lidiando con su furiosa prometida. «Al fin llegas», susurró doña Clemencia, su voz apenas audible. «Acércate, niña. Estos ojos viejos necesitan verte de cerca». Refugio, sentada junto a la cama, apretó la mano de su hija en señal de apoyo. «Le he contado todo», murmuró. Marisela se acercó a la matriarca, sorprendida por la fragilidad de quien siempre había imaginado como un pilar inquebrantable del imperio García. «Eres idéntica a él», dijo doña Clemencia, sus ojos nublados por cataratas examinándola con intensidad. «Mismos ojos, misma barbilla obstinada. Javier vive en ti». «¿Por qué pidió verme?», preguntó Marisela, intentando mantener la compostura. «Porque me estoy muriendo, niña, y no quiero irme con este peso sobre mi conciencia». Doña Clemencia hizo un gesto débil hacia una enfermera que esperaba discretamente en un rincón. «Déjanos solas, todas, excepto ellas dos». Cuando la habitación quedó en privado, la anciana continuó. «Durante 30 años he cargado con secretos que han envenenado a nuestra familia. Es hora de que sepas la verdad completa». Con palabras entrecortadas por la fatiga, doña Clemencia confirmó lo que Marisela ya sabía sobre el romance entre Refugio y Javier, pero añadió detalles que su madre había omitido. «Cuando descubrí que Javier planeaba fugarse con una secretaria, me opuse con todas mis fuerzas», confesó, no por clasismo, como él pensaba, sino porque temía que Esteban lo destruyera. «Esteban», Marisela frunció el ceño. ¿Qué tenía que ver él con esto? Esteban Valverde no es solo un asesor financiero, es el medio hermano de mi difunto esposo, nacido de una relación extramatrimonial. Crió a mis hijos como si fueran suyos, especialmente después de que mi marido muriera joven. La revelación dejó a Marisela sin aliento. Esteban era parte de la familia García, no solo un empleado de confianza. Siempre sentí que había una oscuridad en él, continuó doña Clemencia, una ambición sin límites. Cuando Javier y Armando Sotomayor desarrollaron su fórmula revolucionaria, Esteban vio una oportunidad para consolidar el poder de los García eliminando a la competencia. ¿Está diciendo que Esteban provocó el accidente de mi padre? La voz de Marisela tembló. Doña Clemencia cerró los ojos, lágrimas escapando por las comisuras. «No tengo pruebas, solo sospechas, pero sí sé que falsificó los documentos de la patente, y cuando Rodrigo Fuentes lo descubrió años después, lo forzó a asumir la culpa y luego lo asesinó», completó Marisela, la rabia hirviendo en su interior. «No tuve el valor de enfrentarlo entonces», reconoció doña Clemencia. «Por cobardía, por proteger el nombre de la familia, por 1000 excusas que ahora me parecen vacías, permití que Esteban manipulara a mis hijos, a mis nietos,
Incluso este matrimonio entre Damián y la chica Sotomayor es otra de sus maquinaciones. Un acceso de tos interrumpió su confesión. Refugio se apresuró a ofrecerle agua, mientras Marisela intentaba procesar toda la información. ¿Por qué me dice todo esto ahora? Doña Clemencia tomó su mano con sorprendente fuerza. Porque eres una García, te guste o no, la última descendiente directa de Javier, y porque veo en ti la misma determinación que tenía tu padre. Quizás tú puedas hacer lo que yo no me atreví, detener a Esteban. Del cajón de su mesita de noche extrajo el medallón que Marisela había visto en el restaurante. Este medallón perteneció a tu abuela, mi madre. Se lo regalé a Javier cuando cumplió 20 años. Lo llevaba el día de su accidente. Lo abrió, revelando la fotografía de un joven extraordinariamente parecido a Marisela. Es tuyo ahora, una prueba de tu herencia. Mientras Marisela sostenía el medallón con manos temblorosas, la puerta de la habitación se abrió. Damián García entró, su rostro una máscara de confusión y asombro. Abuela, los doctores dicen que necesitas descansar. Se detuvo al ver a Marisela. ¿Qué haces aquí? Acércate, mijo, dijo doña Clemencia. Hay algo que debes saber sobre Marisela. Si es sobre su padre, Rodrigo Fuentes, ya lo sé, respondió Damián, acercándose cautelosamente. No se trata de Rodrigo, intervino Refugio. Se trata de Javier. Damián miró confundido de una mujer a otra. Mi tío Javier, ¿qué tiene que ver él con esto? Todo, respondió doña Clemencia con voz firme. Marisela es hija de Javier, tu prima. El silencio que siguió fue absoluto. Damián miró a Marisela como si la viera por primera vez. ¿Mi prima?, repitió incrédulo. Pero eso significaría que lleva sangre García, confirmó la anciana. Que tiene tanto derecho a la empresa como tú. Damián se dejó caer pesadamente en una silla. Eso explica por qué me resultabas tan familiar desde el principio. Tienes su misma mirada, sus gestos y su inteligencia, añadió doña Clemencia. Por eso les pedí venir. Ustedes dos juntos pueden hacer lo que yo nunca pude, enfrentar a Esteban y revelar sus crímenes. Pero necesitamos pruebas, dijo Marisela, aferrándose a su lado práctico a pesar de la tormenta emocional. Todo lo que tenemos son sospechas. Tengo algo mejor, murmuró doña Clemencia. Hizo un esfuerzo para inclinarse y susurrar al oído de Refugio. La madre de Marisela asintió y extrajo una llave pequeña de su bolso. En la mansión, explicó Refugio, en el despacho de doña Clemencia, hay una caja fuerte oculta tras el retrato de su esposo. Esta llave abre un compartimento secreto dentro de la caja. Ahí guardó todos los documentos originales del proyecto Fénix, las cartas de Javier hablando de sus sospechas sobre Esteban, y evidencia que Rodrigo había reunido antes de morir. ¿Por qué no usó esas pruebas antes?, preguntó Damián. Miedo, reconoció doña Clemencia con amargura. Miedo a lo que pasaría con la empresa, con nuestra reputación. Ahora veo que mi silencio solo alimentó el monstruo. Un pitido insistente de uno de los monitores interrumpió la conversación. La presión arterial de doña Clemencia había caído peligrosamente. Debemos irnos, dijo Refugio, poniéndose de pie. Necesita descansar. Esperen, insistió la anciana con un hilo de voz. El tiempo se acaba. Esteban sospecha. Las fotos falsificadas que mostró Olaya son solo el comienzo. Irá por ustedes ahora. Lo detendremos, prometió Damián, tomando la mano de su abuela. Descansa ahora. En el pasillo del hospital, Damián y Marisela se miraron. La nueva realidad de su parentesco, creando una extraña complicidad entre ellos. Necesitamos esos documentos, dijo Marisela, y necesitamos mantener a Esteban distraído mientras los conseguimos, añadió Damián. No será fácil acceder a la mansión sin que lo sepa. Tiene ojos en todas partes. Puedo ayudar con eso, intervino Refugio. Conozco esa casa mejor que nadie. Trabajé allí durante años. El teléfono de Damián sonó. Era Olaya. Dejó que la llamada se desviara al buzón de voz. Tengo una idea, dijo finalmente. Pero necesitaré tu ayuda, Marisela, y tendremos que confiar el uno en el otro completamente. ¿Cuál es tu plan? La fiesta de compromiso, respondió Damián. Está programada para este viernes en la Corona Dorada. Toda la élite empresarial mexicana estará allí, incluido Esteban. Es muy arriesgado, advirtió Refugio. Esteban no es tonto.
Precisamente por eso funcionará, insistió Damián. No esperará que hagamos algo tan público. Mientras él está ocupado en la fiesta, tú y Marisela podrían entrar en la mansión y recuperar los documentos. ¿Y qué harás tú?, preguntó Marisela. Una sonrisa determinada se dibujó en el rostro de Damián. Mantendré la farsa, pretenderé que todo sigue según lo planeado, y cuando tengan los documentos, daré la señal para exponerlo frente a todos. Marisela sintió un escalofrío de anticipación. Es peligroso, pero podría funcionar. Una última cosa, añadió Damián, su expresión volviéndose sombría. No podemos confiar en Olaya. Está demasiado influenciada por Esteban. ¿Estás seguro? Marisela recordó la furia genuina en el rostro de Olaya. Parecía realmente dolida por tu supuesta traición. Eso es lo que me preocupa, confesó Damián. No sé hasta qué punto Esteban la ha manipulado con medias verdades, o si ella tiene su propia agenda. El timbre de un teléfono interrumpió su conversación. Era el de Refugio. Diga. Sí, entiendo. Vamos para allá. Colgó con expresión grave. Es doña Clemencia. Los médicos dicen que debemos volver inmediatamente. Cuando regresaron a la habitación, encontraron a los médicos trabajando frenéticamente alrededor de la cama. Tras varios minutos de tensión, el doctor principal se acercó a ellos con expresión solemne. Lo siento, hicimos todo lo posible. Damián se dejó caer en una silla, el peso de la pérdida visible en sus hombros. Marisela, quien apenas comenzaba a procesar que aquella anciana era su abuela, sintió un dolor sorprendentemente agudo. Refugio se acercó a la cama y cerró respetuosamente los ojos de doña Clemencia. «Descansa en paz», susurró. «No te preocupes. Ellos arreglarán todo». Mientras las enfermeras preparaban discretamente el cuerpo, Marisela apretó el medallón en su puño. Ya no era solo por limpiar el nombre de Rodrigo. Era por Javier, por doña Clemencia, por la verdad largamente enterrada. «El viernes», dijo con determinación, mirando a Damián. «Terminemos con esto de una vez por todas». El funeral de doña Clemencia García fue exactamente como ella hubiera deseado. Austero, elegante y breve, la alta sociedad mexicana desfiló por la Basílica de Guadalupe. Más interesada en ser vista que en despedir realmente a la matriarca, Damián permaneció estoico durante toda la ceremonia, flanqueado por Olaya, quien interpretaba perfectamente el papel de prometida afligida. Nadie notó que sus ojos vigilaban constantemente a Esteban Valverde, quien recibía condolencias como si él fuera el principal doliente. Marisela observaba desde la última fila, vestida discretamente de negro, por recomendación de Damián. Mantenían las distancias en público. Para el mundo exterior, seguía siendo simplemente su asistente. «Es una hipocresía», murmuró una voz a su lado. Era Joaquín, su excompañero de La Corona Dorada. Nunca la visitaban cuando estaba viva, pero ahora todos lloran como si hubieran perdido a una madre. Marisela asintió, aunque sus pensamientos estaban lejos. Desde la revelación en el hospital, su mundo se había fragmentado y recompuesto de maneras que aún intentaba comprender. Era una García, parte del imperio que había jurado destruir, prima del hombre que había considerado su enemigo. Al terminar la ceremonia, se deslizó discretamente fuera antes de que comenzara el desfile hacia el cementerio privado de los García. Tenía una misión más importante: prepararse para el viernes, en su pequeño departamento. Extendió sobre la mesa los documentos que había recopilado durante años. Ahora, con nueva información, podía ver conexiones que antes pasaban desapercibidas. Las fechas de la muerte de Javier coincidían con cambios en los estatutos de la empresa. La llegada de Esteban al puesto de asesor principal se produjo apenas semanas después. La progresiva marginación de la rama sotomayor del negocio farmacéutico. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Era Damián. «¿Me siguieron?», preguntó ella, alarmada, mientras lo dejaba entrar. Me aseguré de que no. Damián observó los documentos esparcidos sobre la mesa. «Veo que sigues investigando. Es difícil detenerme después de 3 años». Marisela le ofreció café, que él rechazó con un gesto. «¿Cómo va todo con Olaya?». La expresión de Damián se oscureció. «Mantiene las apariencias. La fiesta sigue adelante como estaba planeado, aunque ¿qué? Ha estado hablando en privado con Esteban constantemente y recibe llamadas misteriosas que interrumpe cuando entro en la habitación». Marisela frunció el ceño. «¿Crees que sospecha algo?». «No lo sé». Damián se pasó una mano por el cabello.
un gesto que Marisela había notado que hacía cuando estaba preocupado. Pero hay algo más. Encontré esto en su bolso. Le mostró la fotografía de una niña pequeña junto a un hombre que Marisela reconoció como Armando Sotomayor por los artículos que había leído sobre él. ¿Es Olaya de niña? Damián negó lentamente. Según la inscripción al reverso, es Armando Jontaner, el hijo de Sotomayor que todos creíamos había muerto junto con su padre. Marisela tomó la fotografía, examinándola con sorpresa. ¿Estás sugiriendo que Olaya es Armando Sotomayor Junior? Sí. Creo que adoptó una nueva identidad después de la muerte de su padre. Quizás para infiltrarse más fácilmente en nuestra familia. La revelación dejó a Marisela sin palabras. De pronto, las piezas encajaban. La determinación de Olaya, su frío cálculo, su insistencia en la fusión empresarial, su venganza, murmuró. No solo quiere casarse contigo, quiere destruir a los García desde dentro. Exactamente. Y es probable que Esteban la haya estado manipulando durante años, alimentando su odio con medias verdades, ocultándole que él fue el verdadero responsable de la ruina de su familia. Un silencio pesado se instaló entre ellos mientras ambos procesaban las implicaciones. Necesitamos decírselo, dijo finalmente Marisela. Mostrarle que también es una víctima de Esteban. Damián la miró con sorpresa. ¿Quieres ayudarla, después de cómo te trató? De las acusaciones contra tu padre. No se trata de ella o de mí. Marisela recogió los documentos esparcidos. Se trata de la verdad. Todos hemos sido peones en el juego de Esteban durante demasiado tiempo. Es arriesgado. Si le contamos lo que sabemos y está completamente del lado de Esteban, es un riesgo que debemos tomar. Marisela colocó una mano sobre el brazo de Damián, un gesto que hasta hace poco habría sido impensable. Además, tengo un plan. Esa misma noche, en su lujoso ático, Olaya Sotomayor contemplaba la ciudad con una copa de whisky en la mano. El licor, que detestaba, era un ritual que se imponía en memoria de su padre. «Por ti, papá», murmuró, bebiendo un sorbo que quemó su garganta. «Estamos tan cerca». El timbre interrumpió su ritual. No esperaba visitas. Con cautela, revisó la pantalla de seguridad y se sorprendió al ver a Marisela Fuentes. «¿Qué quieres?», preguntó fríamente al abrir la puerta. 5 minutos, respondió Marisela. «Luego me iré y no volveré a molestarte». Olaya dudó, pero finalmente se apartó para dejarla entrar. «Tienes agallas viniendo aquí después de lo que hiciste». «¿Y qué hice exactamente, Olaya? ¿O debería llamarte Armando?» El cristal se hizo añicos contra el suelo cuando Olaya dejó caer su copa, el color abandonando su rostro. «¿Quién diablos te dijo eso?» «No importa. Lo que importa es que ambas hemos sido manipuladas». Marisela extrajo de su bolso una carpeta. «Estos son los documentos originales del proyecto Fénix, la colaboración entre tu padre y Javier García. Mira la última página», con manos temblorosas. Olaya tomó los papeles. Al llegar al final, sus ojos se abrieron con incredulidad. «Esto es una falsificación. Mi padre nunca». «No es una falsificación. Tu padre y Javier planeaban fundar su propio laboratorio, lejos de los García y los Sotomayor. Eran amigos, no rivales. La persona que manipuló todo, que falsificó la patente para enfrentar a nuestras familias, fue Esteban Valverde». Olaya se dejó caer en el sofá, la información golpeándola como una avalancha. «No, mi tío me dijo que los García habían traicionado a mi padre, que habían robado su fórmula. Y Esteban te mintió, como ha mentido a todos durante décadas». Marisela se sentó frente a ella. «También asesinó a mi padre adoptivo cuando éste descubrió la verdad, y tengo razones para creer que provocó el accidente que mató a Javier García, mi padre biológico». «¿Tu padre?». Olaya levantó la mirada, confundida. «¿Qué demonios estás diciendo?». Marisela le contó toda la historia, su verdadera identidad como hija de Javier, la confesión de doña Clemencia, las pruebas que esperaban recuperar. «Si lo que dices es cierto». Olaya parecía luchar contra décadas de odio arraigado. «Pero no tiene sentido. ¿Por qué Esteban haría algo así? Poder, control. El proyecto Fénix valía millones, quizás miles de millones. Dividiendo a las familias, enfrentándolas entre sí. Él se posicionó como el verdadero poder detrás del trono». Un silencio tenso llenó la habitación, mientras Olaya absorbía esta nueva realidad.
Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo finalmente. ¿Damián lo sabe? Sí, y quiere ayudarte. Ambos queremos justicia, no solo para nuestros padres, sino para todos los que Esteban ha manipulado. ¿Por qué debería confiar en ustedes? La voz de Olaya recobró parte de su frialdad habitual. Soy una Sotomayor. Ustedes son García. Yo también pensaba así, admitió Marisela. Pero ahora veo que las líneas no son tan claras. Todos somos víctimas en esta historia. Olaya se levantó y caminó hasta el ventanal, dándole la espalda. ¿Qué propones? Mantén tu papel. Sigue con la fiesta de compromiso como estaba planeado. Mientras tanto, recuperaremos las pruebas finales que doña Clemencia ocultó. Y luego, en la fiesta, expondremos a Esteban frente a todos, con pruebas irrefutables de sus crímenes. Olaya guardó silencio por un momento que pareció eterno. Cuando se volvió, había una nueva determinación en sus ojos. De acuerdo, pero con una condición. Quiero estar presente cuando recuperen esas pruebas. Necesito verlas por mí misma. Marisela dudó. No estaba en el plan incluir a Olaya en la recuperación de los documentos. Era arriesgado. Podría ser una trampa. ¿Cómo sé que no le contarás todo a Esteban apenas salga por esa puerta? Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Olaya. Porque si lo que dices es cierto, entonces él es responsable de la muerte de mi padre. Y eso, su voz se quebró ligeramente. Eso jamás se lo perdonaré. El medallón que Marisela llevaba al cuello pareció pesar más mientras consideraba su decisión. Confianza. Todo se reducía a confiar o no en esta mujer que había vivido una vida basada en una mentira, igual que ella. Mañana a medianoche, dijo finalmente. Te recogeremos 2 calles al sur de la mansión García. Ven sola. Mientras Marisela se dirigía a la puerta, Olaya la llamó una última vez. Fuentes, o García, o como quieras llamarte. Si esto es una trampa, si me están engañando para proteger a Esteban, no lo es. La interrumpió Marisela con firmeza. Te doy mi palabra, la palabra de una García, respondió Olaya con ironía. Veremos cuánto vale. Cuando la puerta se cerró tras Marisela, Olaya regresó a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. La primera en muchos años. Papá, susurró. ¿Y si toda nuestra venganza ha estado basada en una mentira? En su bolsillo, el teléfono comenzó a vibrar. En la pantalla, un nombre que hasta hace poco consideraba de confianza. Esteban Valverde, con un movimiento deliberado, silenciaría la llamada. La mansión García se alzaba en la exclusiva zona de las lomas como un mausoleo de piedra y cristal. Silenciosa y oscura tras el funeral de su matriarca, apenas una luz tenue iluminaba el despacho del segundo piso, donde Esteban Valverde revisaba documentos con meticulosidad de cirujano. Todo listo para mañana, murmuró para sí mismo, cerrando una carpeta con el logotipo de Corporativo García. 30 años de trabajo finalmente darán fruto. Su teléfono vibró por 5ª vez en la última hora. Olaya Sotomayor, con un gesto de fastidio, rechazó la llamada nuevamente. No tenía tiempo para sus crisis emocionales. La chica se había vuelto imprevisible desde la muerte de doña Clemencia, cuestionando detalles del contrato de fusión que nunca antes le habían importado. Mañana estarás demasiado ocupada siendo la radiante prometida como para preocuparte por cláusulas legales, dijo al teléfono silenciado, sirviéndose un whisky añejo del bar personal que había instalado en el despacho que antes perteneciera a doña Clemencia. Un crujido en el pasillo lo puso en alerta. Apagó la lámpara y se movió sigilosamente hacia la puerta. El personal de servicio tenía órdenes estrictas de no subir al segundo piso tras la medianoche. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su mano deslizándose hacia el cajón donde guardaba un revólver. Silencio. Solo el viento meciendo los árboles del jardín. Estaba volviéndose paranoico, pensó, aunque quizás con razón. Había notado cambios sutiles en Damián desde el hospital. Una distancia, una frialdad calculada cuando antes solo había deferencia. Y luego estaba esa mesera convertida en asistente. Marisela Fuentes, o debería llamarla Marisela García. El análisis de ADN no dejaba lugar a dudas sobre su parentesco con Javier, una complicación que no había previsto cuando la investigó inicialmente. Demasiado tarde para preocuparse por eso, murmuró, regresando a su escritorio. Después de mañana.
Nada de eso importaría. El contrato de fusión incluía cláusulas ocultas que transferirían el control efectivo de ambas empresas a sociedades fantasma controladas por él. Cuando Damián y Olaya quisieran darse cuenta, sería demasiado tarde. A varios kilómetros de allí, en el pequeño departamento de Marisela, 3 personas repasaban por enésima vez los detalles de su plan. La caja fuerte está detrás del retrato del abuelo, explicaba Damián, señalando un punto en el plano de la mansión. La combinación principal la conozco, pero el compartimento secreto que mencionó mi abuela requiere esta llave. Mostró la pequeña llave de bronce que Refugio les había entregado. ¿Y si Esteban está allí?, preguntó Olaya, quien se mantenía ligeramente apartada, como si aún no se sintiera cómoda colaborando con quienes hasta hace poco consideraba enemigos. Por eso hemos programado la operación para mañana a las 8 p.m., respondió Marisela. Justo cuando comienza la recepción previa a la fiesta de compromiso. Tú y Damián deberán mantenerlo ocupado en la corona dorada mientras mi madre y yo entramos en la mansión. Es arriesgado, insistió Olaya. ¿Y si decide no asistir a la recepción previa? Lo hará, aseguró Damián. Todos los inversionistas extranjeros estarán allí. Es su oportunidad de pavonearse como el nuevo patriarca de facto de los García. Un silencio tenso se instaló entre ellos. La desconfianza, cultivada durante décadas, no desaparecería de la noche a la mañana. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó finalmente Marisela a Olaya. Aún puedes echarte atrás, seguir con tu plan original. Olaya la miró fijamente, sus ojos oscuros insondables. Mi plan original estaba basado en una mentira. Si mi padre realmente colaboraba con Javier García, si realmente eran amigos... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado dolorosas. Necesito saber la verdad completa. Marisela asintió. Entendía perfectamente esa necesidad. Era la misma que la había impulsado durante 3 años. Hay algo más que deben saber, dijo Damián, interrumpiendo el momento. He estado investigando más a fondo las finanzas de Esteban. Ha estado desviando fondos a cuentas en Islas Caimán durante años, pequeñas cantidades al principio, pero en el último año las transferencias se han vuelto masivas. ¿Crees que planea huir?, preguntó Marisela. No solo eso, creo que planea desmantelar ambas empresas después de la fusión, vender los activos por partes y desaparecer con el dinero, destruyendo el legado de nuestros padres, murmuró Olaya, la ira evidentemente en su voz. El maldito bastardo lo tenía planeado desde el principio. Por eso es crucial que recuperemos esos documentos mañana, concluyó Damián. Sin pruebas sólidas, nadie creerá nuestra palabra contra la de Esteban. Mientras repasaban los últimos detalles, el teléfono de Olaya sonó nuevamente. Esteban por 6ª vez. Deberías contestar, sugirió Marisela. Si sigues ignorándolo, sospechará. Olaya asintió y se apartó para atender la llamada. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba una tensión evidente mientras escuchaba. Sí, Esteban, todo está bien. Solo necesitaba tiempo a solas. Por supuesto que la boda sigue en pie. Nos vemos mañana en la recepción. Cuando colgó, sus manos temblaban ligeramente. Quiere verme antes de la fiesta. Dice que tiene ajustes finales al contrato de fusión. Es tu oportunidad de mantenerlo ocupado mientras nosotras entramos en la mansión, dijo Marisela. ¿Podrás hacerlo? He fingido durante 20 años, respondió Olaya con una sonrisa amarga. Puedo fingir unas horas más. La mañana de la fiesta de compromiso amaneció inusualmente despejada para la Ciudad de México, como si hasta la naturaleza conspirara para que el gran evento social del año se desarrollara sin contratiempos. En la Corona Dorada, un ejército de decoradores transformaba el elegante restaurante en un espacio de ensueño. Flores blancas importadas de Holanda, cristalería francesa, mantelería italiana. Solo lo mejor para la unión de 2 de las familias más poderosas de México. Joaquín, supervisando los preparativos como jefe de meseros. No podía evitar pensar en Marisela. La había visto en el funeral, pero no habían hablado. Le parecía extraño que hubiera renunciado tan abruptamente para convertirse en asistente de Damián García. Las mesas del fondo necesitan más centros de flores, indicó a un grupo de trabajadores, cuando notó una figura familiar entrando al restaurante. Marisela, vestida discretamente, como si no quisiera llamar la atención. Fuentes, la llamó, acercándose con una sonrisa.
¿Qué haces aquí? No deberías estar ayudando a tu jefe a prepararse para su gran noche. Solo vine a revisar algunos detalles, respondió ella, evidentemente nerviosa. El señor García es muy meticuloso. Apuesto a que sí. Joaquín la estudió con curiosidad. Has cambiado, Marisela, pareces diferente. La gente cambia, respondió ella evasivamente, mientras sus ojos recorrían el salón, memorizando la distribución de mesas, las salidas, los puntos estratégicos. La mesa principal estará allí, señaló Joaquín, interpretando erróneamente su interés. Con vista a la escalera principal, dicen que los novios harán su entrada bajando por ella como en las películas. Marisela asintió distraídamente. La escalera principal, amplia, majestuosa, con barandales de mármol, un lugar perfecto para una confrontación pública. ¿Estás bien?, insistió Joaquín. Pareces preocupada. Estoy bien, mintió ella. Solo cansada. Estos días han sido intensos. Antes de que Joaquín pudiera indagar más, el gerente lo llamó para resolver alguna crisis con el servicio de vinos. Con un último vistazo preocupado hacia Marisela, se alejó, sola nuevamente. Marisela continuó su reconocimiento del lugar. Todo tenía que salir perfecto esta noche. No habría segunda oportunidad. Al otro lado de la ciudad, Damián García se preparaba meticulosamente en su penthouse, cada detalle de su apariencia calculado para proyectar confianza y control. Mientras ajustaba su corbata frente al espejo, no podía evitar pensar en lo surrealista de la situación. Estaba arreglándose para una fiesta de compromiso con una mujer que había vivido una identidad falsa, planeando exponer públicamente al hombre que había sido como un tío para él, aliándose con una prima que ni siquiera sabía que existía hasta hace unos días. Su teléfono vibró con un mensaje de Marisela. Todo listo en el restaurante. Mamá tiene las llaves de la mansión. Olaya sigue firme, respondió rápidamente. Hasta ahora sí. Se reunirá con Esteban a las 7 para revisar el contrato. Nos dará la ventana que necesitamos. Apenas había enviado el mensaje cuando recibió una llamada. Esteban, Damián, mijo. La voz melosa del hombre mayor sonaba ligeramente tensa. Todo listo para tu gran noche. Por supuesto, tío, respondió, usando deliberadamente el término familiar que sabía complacía a Esteban. Gracias por encargarte de todos los detalles. Para eso está la familia. Una pausa significativa. Hablando de familia, ¿has tenido noticias de tu asistente últimamente, Marisela Fuentes? Damián sintió un escalofrío recorrer su espalda. El tono casual no engañaba a nadie. Está organizando algunos detalles en el restaurante. ¿Por qué la pregunta? Simple curiosidad. Es una chica. Interesante. Me recuerdan a alguien que conocí hace mucho tiempo. La amenaza velada era clara. Esteban sospechaba algo. Te veré en la recepción, tío, dijo Damián, manteniendo su voz firme. A las 8 en punto. No llegues tarde, mijo. Esta noche será memorable. La llamada terminó, dejando a Damián con una sensación de urgencia. Inmediatamente envió otro mensaje a Marisela. Esteban sospecha. Tengan cuidado. Podría haber reforzado la seguridad en la mansión. La respuesta llegó casi instantáneamente. Demasiado tarde para echarnos atrás. Procederemos según lo planeado. Mantén a Esteban vigilado y avísanos de cualquier cambio. Damián guardó el teléfono en su bolsillo y terminó de arreglarse con movimientos automáticos. En pocas horas, el imperio que su familia había construido durante generaciones podría desmoronarse o renacer, limpio de las mentiras que lo habían sostenido. Cualquiera que fuera el resultado, nada volvería a ser igual después de esta noche. La corona dorada resplandecía como nunca esa noche. Candelabros de cristal iluminaban el salón principal con luz dorada, mientras arreglos de orquídeas blancas perfumaban el ambiente. La élite empresarial mexicana circulaba entre copas de champán y bandejas de canapés, todos ansiosos por presenciar la unión que reconciliaría a dos familias rivales. En el centro del salón, Damián García recibía felicitaciones con una sonrisa tensa. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la entrada, esperando la señal acordada. «Pareces nervioso, primo», susurró Esteban Valverde, apareciendo a su lado como una sombra. «¿Dudas prenupciales?» «En absoluto, tío», respondió Damián, enfatizando la última palabra con sutil ironía. «Solo ansioso porque comience la ceremonia. Paciencia, tu bella prometida está terminando de arreglarse».
Esteban levantó su copa en un brindis silencioso. Por cierto, ¿dónde está tu eficiente asistente esta noche? ¿Esperaba verla supervisando cada detalle? Le di la noche libre. Ha trabajado incansablemente estas semanas. Una sonrisa calculadora se dibujó en el rostro de Esteban. Qué considerado, aunque me sorprende que no esté aquí para tu momento de gloria. Hizo una pausa deliberada. O quizás está ocupada, en otros asuntos. Antes de que Damián pudiera responder, un murmullo recorrió la sala. Olaya Sotomayor hacía su entrada, espectacular en un vestido rojo que contrastaba dramáticamente con las decoraciones blancas. Su rostro, perfectamente maquillado, no revelaba la tormenta interior que la consumía. «Mi futura esposa me necesita», dijo Damián, alejándose de Esteban. «Si me disculpas», mientras cruzaba el salón. Su teléfono vibró con un mensaje de Marisela. «Lo tenemos. Vamos en camino. 20 minutos». La operación había tenido éxito. Ahora solo quedaba mantener la farsa un poco más. Marisela y Refugio avanzaban a toda velocidad por las calles de la Ciudad de México en el modesto sedán de la madre. En el asiento trasero, una caja metálica contenía todos los documentos que doña Clemencia había recopilado a lo largo de 3 décadas, los originales del proyecto Fénix, las cartas de Javier expresando sus sospechas sobre Esteban, los análisis forenses que Rodrigo había realizado de las firmas falsificadas, e incluso un informe confidencial sobre el accidente que mató a Javier, sugiriendo sabotaje en los frenos de su auto. «¿Crees que será suficiente?», preguntó Refugio, sus ojos alternando entre el camino y su hija. «Tiene que serlo», respondió Marisela, revisando nuevamente los documentos más incriminatorios. «Es nuestra única oportunidad de exponer a Esteban frente a todos». El teléfono de Marisela sonó. Era Damián. «Esteban sospecha algo», dijo sin preámbulos. «Está haciendo preguntas sobre tu ausencia y acaba de enviar a 2 de sus hombres a revisar un asunto pendiente. Creo que van hacia la mansión». «Llegamos justo a tiempo entonces», respondió Marisela. «Estamos a 10 minutos del restaurante. Ten cuidado. Olaya y yo intentaremos retener a Esteban, pero está inquieto». Mientras colgaba, Marisela notó por el espejo retrovisor un auto negro que parecía seguirlas desde varias cuadras atrás. «Mamá, creo que nos siguen». Refugio aceleró, zigzagueando entre el tráfico de la noche del viernes. «Llegaremos antes que ellos», afirmó con determinación. «No hemos llegado tan lejos para fallar ahora». En la Corona Dorada, la recepción estaba en pleno apogeo. Damián y Olaya circulaban entre los invitados, como la perfecta pareja enamorada, sus sonrisas ocultando la tensión que los consumía. «Esteban no deja de mirar su reloj», susurró Olaya durante un breve momento a solas, «y acaba de recibir un mensaje que lo puso visiblemente nervioso». «Marisela y Refugio están en camino», respondió Damián. «Debemos mantenerlo aquí a toda costa». El maestro de ceremonias anunció que era momento de pasar al salón principal para el anuncio formal del compromiso. Los invitados comenzaron a tomar sus lugares asignados alrededor de la majestuosa escalera central, desde donde los novios harían su entrada oficial. Esteban, quien debía acompañar a la pareja como padrino del novio, se acercó con impaciencia apenas disimulada. «Es hora, muchachos. Todos esperan». «Un momento, tío», respondió Damián. «Hay algo que olvidé en el coche. Un regalo especial para Olaya». Antes de que Esteban pudiera protestar, Damián se alejó rápidamente hacia la entrada. Necesitaba ganar tiempo, asegurarse de que Marisela llegara antes de que comenzara la ceremonia. En la calle, divisó el auto de Refugio aproximándose a toda velocidad. Cuando se detuvo, Marisela salió apresuradamente, sosteniendo la caja metálica. «¿Lo tienes todo?», preguntó Damián. «Todo», confirmó ella, sin aliento, pero nos seguían. «No tardarán en llegar. Entremos. Es hora de terminar con esto». En el salón principal, la orquesta tocaba suavemente mientras los invitados esperaban expectantes. Olaya, sola junto a la escalera, mantenía la compostura a pesar de la creciente inquietud de Esteban. «¿Dónde está Damián?», exigió este, cada vez menos preocupado por disimular su ansiedad. «Fue por mi regalo de compromiso», respondió ella con falsa dulzura. «Sabes cómo son los hombres, siempre dejando todo para el último minuto». En ese momento, un murmullo recorrió la sala. Damián regresaba, pero no venía solo. A su lado caminaba Marisela,
ya no vestida como una simple asistente, sino con la elegancia y determinación de una García, Esteban palideció visiblemente. «¿Qué significa esto?» «Significa que tu juego ha terminado, Esteban», declaró Damián con voz clara que resonó en el salón repentinamente silencioso. Se detuvo frente a la escalera, con Marisela a su derecha y Olaya a su izquierda. Un triángulo perfecto de las 3 familias que Esteban había manipulado durante décadas. «Damas y caballeros», comenzó Damián, dirigiéndose a los confundidos invitados. «Nos hemos reunido aquí para celebrar una unión, pero no la que ustedes esperaban. Esta noche, 3 familias se unen no por matrimonio, sino por la verdad largamente enterrada». Marisela dio un paso adelante, abriendo la caja metálica. «Mi nombre es Marisela García, hija biológica de Javier García y legítima heredera de parte del imperio que todos ustedes conocen». Los murmullos de asombro recorrieron la sala mientras Esteban miraba frenéticamente hacia las salidas. Calculando sus posibilidades de escape, durante 30 años, continuó Marisela, este hombre, Esteban Valverde, ha manipulado a nuestras familias para su beneficio personal, falsificó documentos, desvió fondos y no dudó en eliminar a quienes amenazaban con exponer sus crímenes. «¡Mentiras!», gritó Esteban, intentando recuperar el control. «Esta mujer es una impostora. No tiene ninguna prueba de lo que dice». «Te equivocas», intervino Olaya, revelando su propia carpeta de documentos. «Tenemos todas las pruebas. Los originales del proyecto Fénix que mi padre, Armando Sotomayor, desarrolló junto con Javier García, las transferencias millonarias a tus cuentas en paraísos fiscales, los informes forenses sobre la muerte de Rodrigo Fuentes y el accidente de Javier García». Esteban retrocedió, su rostro contorsionándose entre la rabia y el miedo. «Son falsificaciones. Nadie creerá a 3 jóvenes resentidos contra mi palabra. He construido este imperio». «No, lo destruiste», declaró Damián. «Enfrentaste a familias que debían ser aliadas, convertiste amistades en rivalidades sangrientas, todo por poder y dinero». Los invitados observaban la escena como si fuera una obra de teatro, demasiado impactados para intervenir. Entre ellos, varios ejecutivos y abogados ya comenzaban a revisar los documentos que Marisela había distribuido estratégicamente. «Es tu palabra contra la mía», siseó Esteban, retrocediendo lentamente hacia la escalera. «Y cuando esto termine, los destruiré a todos. Tengo contactos que ustedes ni siquiera imaginan. Jueces, políticos, banqueros». «No esta vez, Esteban», dijo una voz desde el fondo del salón. Refugio Fuentes avanzaba con paso firme, sosteniendo un pequeño objeto en su mano. «Mi hija no es la única que guardó evidencia todos estos años». Levantó una pequeña grabadora. La voz de doña Clemencia resonó claramente. «Yo, Clemencia García, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que Esteban Valverde falsificó documentos, desvió fondos, y creo firmemente que fue responsable de la muerte de mi hijo Javier y del contador Rodrigo Fuentes». Esteban miró a su alrededor como un animal acorralado. Varios invitados, muchos de ellos inversores o socios comerciales, comenzaban a alejarse de él, el distanciamiento físico simbolizando su caída en desgracia. «Esto es un complot», gritó, su elegante fachada completamente desmoronada. «Todo lo que hice fue por el bien de los García». «No», respondió Damián con firmeza. «Lo hiciste por ti mismo, y ahora pagarás por ello. La policía ya está en camino». Efectivamente, se escuchaban sirenas aproximándose al restaurante. Esteban, en un último acto desesperado, intentó huir escaleras arriba hacia la salida de emergencia. Olaya, quien estaba más cerca, lo interceptó. «Tú mataste a mi padre», dijo con voz temblorosa de furia. «Me robaste mi identidad, mi vida». «Tú no entiendes», respondió Esteban, intentando apartarla. «Todo lo que hice». No terminó la frase. En su forcejeo con Olaya, perdió el equilibrio, por un instante eterno. Pareció suspendido en el aire antes de caer aparatosamente por la escalera de mármol, rodando varios escalones hasta quedar inmóvil al pie de la misma. El salón quedó en silencio absoluto, mientras los médicos presentes entre los invitados corrían a atenderlo. Estaba vivo, pero gravemente herido. Cuando los paramédicos lo trasladaban a la ambulancia, Esteban,
consciente de que todo estaba perdido. Miró a los 3 jóvenes que habían causado su caída. «Ustedes son iguales a mí», susurró con una sonrisa sangrienta. «Cuando tengan el poder, harán lo mismo». «Te equivocas», respondió Marisela, sosteniendo el medallón que una vez perteneció a su padre. «Nosotros rompemos el ciclo aquí y ahora». 6 meses después, la corona dorada lucía completamente transformada. Los candelabros ostentosos habían sido reemplazados por iluminación moderna y sostenible. Las mesas de caoba se dieron paso a espacios de trabajo colaborativo. En la entrada, un nuevo letrero anunciaba: Fundación Fuentes García Sotomayor para la Innovación y Ética Empresarial. Marisela llegó en su inseparable bicicleta, ahora convertida en símbolo de su determinación. La justicia había seguido su curso. Esteban enfrentaba múltiples cargos desde su cama de hospital, y las 2 empresas, lejos de fusionarse, habían sido reestructuradas con principios éticos bajo el liderazgo conjunto de Damián. Olaya y Marisela, en la entrada, un joven abogado esperaba con varios documentos bajo el brazo. «Señorita García, soy Alejandro Mendoza, el nuevo asesor legal de la Fundación». Sus miradas se cruzaron por un instante, y algo en el aire cambió sutilmente. Una posibilidad, un nuevo comienzo libre del peso del pasado. Mientras entraban juntos al edificio, Marisela notó que Alejandro también había llegado en bicicleta. Un detalle pequeño, pero significativo. En la terraza del edificio, Refugio contemplaba la escena con una sonrisa tranquila. El medallón que una vez guardó la imagen de Javier, ahora colgaba orgullosamente del cuello de su hija. Un símbolo de reconciliación con el pasado y esperanza en el futuro. Lo que había comenzado como una búsqueda de venganza había terminado en redención, y aunque las cicatrices permanecerían, las heridas comenzaban finalmente a sanar bajo el sol de esta nueva mañana.